compañeros, mi nombre es Laura Pérez y yo les vengo a hablar de qué es el control de convencionalidad. Antes de hacer énfasis en esta pregunta, me gustaría contarles un poco de las raíces de esta. Y es que las raíces del control de convencionalidad vienen desde el año 1994 por medio de las opiniones consultivas de la Corte, para posteriormente aparecer en algunos casos contenciosos y consolidándose doctrinalmente en el año 2006, cuando la Corte Interamericana resalta las obligaciones que tienen los jueces internos de ejercer tal control en los asuntos que sean de su competencia. Dicho esto, ahora, ¿qué es el control de convencionalidad? Bueno, el control de convencionalidad denomina la herramienta que permite a los estados concretar las obligaciones de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno a través de la verificación de la conformidad de las normas y de las prácticas nacionales con la Convención Americana de Derechos Humanos y con la jurisprudencia de la Corte. ¿Qué es el control de convencionalidad? Bueno, el control de convencionalidad tiene aplicación tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Partiendo desde el ámbito internacional, dicha función la realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos y consiste en la expulsión de normas contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a partir de casos concretos que se someten al conocimiento de la Corte. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con la declaración de incompatibilidad de las leyes de amnistía con las obligaciones que impone la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicha función ha sido la principal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde su entrada en funcionamiento, ya que el Tribunal Interamericano es el encargado de interpretar la Convención y revisar que los actos y hechos de los estados que han reconocido su competencia se ajusten a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora, teniendo en cuenta el ámbito interno, el control de convencionalidad es el que deben realizar los agentes del Estado para analizar la compatibilidad de las normas internas con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En dicho análisis de compatibilidad, los funcionarios públicos deben actuar en el ámbito de sus competencias y atribuciones. En este sentido, el objetivo del control es verificar la conformidad de las normas internas con la interpretación y aplicación referente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos que vinculen al Estado y que exista una correcta aplicación de dichos estándares. Cabe recalcar que en este ejercicio de control de convencionalidad también pueden incurrir una serie de consecuencias, tales como la expulsión del sistema interno de las normas contrarias a la Convención, ya sea por vía legislativa o jurisdiccional como corresponda, la interpretación de las normas internas de manera que sean armónicas con las obligaciones del Estado, el ajuste de las actuaciones de los órganos ejecutivos y legislativos a las obligaciones internacionales, la modificación de prácticas de los órganos del Estado que pueden ser contrarias a los estándares internacionales a los que está comprometido el Estado, entre otras formas de concretación de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. En definitiva, todo el aparato de poder público está obligado siempre a aplicar las normas de origen interno de forma tal que sean compatibles con las obligaciones internacionales del Estado y les den efectividad a los derechos consagrados nacional e internacionalmente. En el derecho internacional, particularmente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el control de convencionalidad encuentra su fundamento en las fuentes normativas de las cuales emanan las obligaciones de los Estados, a través de la lectura conjunta de los artículos 1.1, 2 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este control es, por tanto, la acumulación interpretativa y especialmente la obligación de garantía se traduce en la obligación que asume el Estado de organizar todo el aparato de poder público para permitir el pleno y efectivo goce y ejercicio de los derechos y las libertades que se reconocen en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto implica que los Estados deben adoptar medidas en el ámbito interno que permitan la compatibilidad de las normas internas del Estado con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos,
de manera que se den condiciones efectivas que permitan el goce y ejercicio de los derechos consagrados en la Convención. Estas medidas no se agotan en la adopción o expulsión de leyes, sino también luego de surgida la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más comúnmente conocida como Pacto de San José de Costa Rica, el cual es un tratado internacional cuya función es establecer obligaciones vinculantes entre quienes lo suscriben, en este caso entre estados y organizaciones internacionales. Dicho tratado internacional entra en vigencia a partir del 18 de julio de 1978, con el fin de preservar y garantizar los derechos humanos que deben ser respetados por todos aquellos. Del anterior conjunto de ideas se desprende entonces el estudio del concepto del control de convencionalidad, el cual también surge de una necesidad de equilibrar y darle poder global al estricto cumplimiento de los tratados internacionales. Por ello, podemos definirlo como la facultad que tiene el Poder Judicial de un Estado para comparar y verificar una ley nacional con un tratado internacional, y a su vez dándole valor superior a este último en materia de derechos humanos. No obstante, la definición de control de convencionalidad no busca fundarse como un capricho de jueces y doctrinantes. Por el contrario, continúa siendo materia de estudio con la finalidad de adoptar medidas y blindar la protección de los derechos humanos y contribuir a que las naciones que hacen parte de los tratados internacionales garanticen y cumplan lo acogido en estos, tal como lo vemos hoy en sentencias emitidas, por ejemplo, por la Corte Constitucional, las cuales tienen poder vinculante. Bases y generalidades del control de convencionalidad. Finalmente, para determinar si son acorde los parámetros de goce de derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales, es allí donde se pondera en caso de que la legislación local no sea afín con la aplicación de tratados internacionales. El control de convencionalidad trajo consigo más figuras como lo es el principio de interpretación conforme en el derecho constitucional. No obstante, coinciden en que la interpretación conforme es una figura jurídica utilizada muy a menudo en el ámbito del derecho procesal, constitucional o en el derecho convencional, y es un mecanismo que obliga a su uso por parte de los intérpretes jurisdiccionales cuando se encuentran en juego derechos humanos para la materialización efectiva y expansiva de los derechos fundamentales de las personas. Son los abogados que trabajan en derechos humanos quienes deben hacer un doble y significativo esfuerzo. Por un lado, invocar los tratados internacionales de derechos humanos en todos aquellos casos en los que sea pertinente ante los tribunales nacionales. Y por otro lado, colaborar con jueces y fiscales y proporcionar toda la información que sea necesaria para que ellos se familiaricen con estas normas y con los criterios interpretativos propios de los derechos humanos, con la finalidad de dar aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, armonizando con el derecho nacional para que sean los propios tribunales nacionales los que den pasos firmes, más allá de los discursos de las autoridades gubernamentales. Buenas a todos y a todas. En el marco del proyecto del aula del curso de Relaciones Laborales Individuales, a continuación se exponen las perspectivas y visiones del control de convencionalidad. Este aporte está realizado por los estudiantes Juan García, Sheila Serrano, Laura Céspedes, Eileen Reyes, Yaroslay Cediel, Cristian Telles, Ariana Martínez, Dalia Cherris y mi persona Isaac Pacheco. A continuación, sin más preámbulos, los dejaremos con la exposición. La Corte Constitucional ha oscilado entre la tesis de la obligatoriedad de la doctrina de los tribunales internacionales y una posición más tibia vertida en la sentencia sobre la constitucionalidad de beneficios a los paramilitares. La tesis de la obligatoriedad fue expuesta, entre otras, en la sentencia C-481 de 1998, en la que al resolver un problema de discriminación laboral por sexo, la Corte puntualizó que es lógico que nuestro país acoja los criterios jurisprudenciales de los tribunales creados por tales tratados para interpretar y aplicar las normas de derechos humanos. Esa doctrina internacional vincula entonces a los poderes públicos
en el orden interno, diciendo así que la otra propuesta fue contenida en la sentencia C-370 del 2006, refiriéndose a un precedente anterior, según el cual la jurisprudencia de las instancias internacionales están encargadas de interpretar esos tratados. Constituye que un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre los derechos humanos. De este modo, la manera como el sistema internacional es distinto a los estados de partes, prevé el ingreso tanto de la convencionalidad interna como de las convenciones como la doctrina de sus cortes. Resulta determinante alrededor del control de convencionalidad. El control de convencionalidad es un concepto que está en continuo desarrollo doctrinario y jurisprudencial. Tiene como objetivo el asegurar la protección y respeto de los derechos humanos de las personas por parte de todos los estados. Esta protección es denominada como una obligación internacional que adquieren los estados que suscriben tratados internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Para asegurar lo anterior, los estados deben optar por la creación de mecanismos o herramientas que tengan como objetivo principal el cumplir con obligaciones internacionales. En el caso de Colombia, se creó la Jurisdicción Especial para la Paz. Las características del control de convencionalidad consisten en verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas con la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte. Es una obligación que corresponde a toda autoridad pública en el ámbito de sus competencias, y es un control que debe ser realizado ex officio por toda autoridad pública. Su ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos o bien su interpretación conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, dependiendo de las facultades. Cuando hablamos de control de convencionalidad en el marco jurídico colombiano, es menester hacer alusión a la Jurisdicción Especial para la Paz, institución creada como mecanismo que tiene como función proteger los derechos de las víctimas resultantes del conflicto armado, así como de asegurar el mantener la paz en virtud de las obligaciones internacionales, toda vez que Colombia la adquirió al suscribir la Carta de las Naciones Unidas. Colombia fue el escenario principal de un conflicto armado que duró más de 50 años, causando múltiples víctimas a las que se les vulneraron de manera grave sus derechos humanos. No obstante, el gobierno colombiano en el 2016 llegó a un acuerdo con los victimarios de la FARC, al que se le denominó Acuerdo Final de Paz, en el cual se discutieron varias medidas para el posconflicto, creando un sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición, y un órgano catalogado como un tribunal denominado Jurisdicción Especial para la Paz, con la función de asegurar la verdad, la justicia y la reparación a quienes fueron víctimas del conflicto armado, en función del principio rector de la Carta de las Naciones. Hablamos entonces del principio de la autodeterminación de las naciones, que permite que los estados partes puedan diseñar y adoptar mecanismos de justicia para asegurar la protección y el respeto de los derechos humanos. Finalmente, la Jurisdicción Especial para la Paz sí materializa el control de convencionalidad, pues es una institución totalmente especializada en la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano y también en cumplir con la obligación internacional de la cual es acreedor el Estado colombiano al haber suscrito la Carta de las Naciones Unidas, como lo es el utilizar mecanismos y herramientas que permitan asegurar y mantener la paz.
El Estado colombiano, a través de su Constitución Política de 1991, en su artículo 93, permite que los tratados, convenios y pactos internacionales de derechos humanos hagan parte integral de la Constitución Política. A este artículo constitucional se le ha denominado como bloque de constitucionalidad. Por tal motivo y a raíz de que el Estado de Colombia, con la Ley 16 de 1972 ratificó la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene jurisdicción para declarar responsable al Estado colombiano si viola los derechos humanos consagrados en dicho pacto internacional. Partiendo de lo anterior, el control de convencionalidad actúa como una herramienta jurídica. Puede definirse como una actividad judicial operativa respecto de los derechos y de las leyes, que hace efectivo el carácter normativo y legal de la Convención Americana de los Derechos Humanos y de todos aquellos tratados que comprenden el sistema interamericano de defensas de estos derechos. El concepto de control de convencionalidad se encuentra ligado necesariamente a la forma de interpretación de la Convención. Esto de forma similar a cómo en el derecho interno el control de constitucionalidad es inherente a la interpretación de la Carta Magna. Podemos notar que el control de convencionalidad se ejerce en la práctica de una manera casi involuntaria por parte de los jueces internos. Por lo pronto, es necesario esperar su crecimiento y desarrollo, ya que estamos frente a una figura relativamente joven, pero jurídicamente bastante útil, por poseer una fuerza explicativa y argumentativa fuerte alrededor de la influencia jurisprudencial de las cortes internacionales al interior de los países. En un mundo como el nuestro, donde la circularización de las normas de derecho internacionales crece a diario y donde se robustece la relación del derecho interno de cada país con el derecho internacional de los derechos humanos, adquiere verdadera importancia la realización de un control de convencionalidad escrito por parte de las jurisdicciones internas frente a sus principios, junto con la conformidad de la estructura de la Convención Americana de Derechos Humanos y demás normas supranacionales relativas respecto a las reglas que ha venido estableciendo la Corte Internacional en su labor interpretativa. Lo anterior debe darse solamente en un marco unidireccional, desde la Corte Interamericana hacia las jurisdicciones nacionales, si no hace necesario generar los espacios y las condiciones necesarias para profundizar un diálogo bidireccional donde la jurisprudencia de ambas jurisdicciones sea correlacionada entre sí para dar lugar a una armonía jurisprudencial en materia de defensa de derechos de las personas. Para materializar todo lo anterior, la doctrina y la jurisprudencia se han empeñado en desarrollar un concepto conocido como control de convencionalidad, el cual es un mecanismo que pretende adoptar medidas de protección de derechos humanos para coadyuvar que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales. Ahora bien, ya que se conoce su finalidad, varios doctrinantes han hecho mención a la definición de control de convencionalidad. Encontramos que es contemplada como una institución creada en el sistema interamericano de derechos humanos, con el objetivo de defender principios democráticos y derechos de la Convención Interamericana. En otros términos, también se ha descrito como técnica hermenéutica que armoniza con valores, principios y normas contenidas en tratados internacionales. En el mismo sentido, el control de convencionalidad es un mecanismo judicial de origen internacional con el propósito de garantizar la protección de los derechos del corpus iuris convencional, como también el cumplimiento de sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideradas como precedente jurisprudencial que evitan la vulneración de la Convención Americana. En consecuencia, quiere decir que los operadores jurídicos deben ejercer a través de la interpretación una labor de armonizar el derecho interno a los parámetros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Para construir una ideal mañana es imprescindible analizar el presente y con base en el presente se podrá plantear un posible alcance para el futuro. En la actualidad, el control de convencionalidad se encarga de contrastar las normas del ordenamiento jurídico interno con las normas previstas en un tratado internacional ratificado por el Estado y se observa si dentro de esas dos normas hay compatibilidad. Ahora bien, algo muy parecido a esto es el llamado control de constitucionalidad, con la diferencia que aquí se contrasta una norma del ordenamiento jurídico interno con una norma constitucional superior. Ahora bien, la filosofía del derecho constituye el motor que lleva a la mutación del ordenamiento jurídico, y es precisamente la filosofía lo que llevó desde un inicio a la creación del control de convencionalidad. Pero ¿qué alcance puede tener esto a futuro? El análisis filosófico en torno al control de convencionalidad se teje mediante los criterios sustantivos que se establecen pensando en la necesidad del hombre por construir una sociedad más justa. Existen ordenamientos jurídicos internos que tienen diseñados sistemas de protección de derechos humanos para sus ciudadanos. Sin embargo, en muchas ocasiones estos no representan una garantía suficiente, razón por la cual es necesario remitirse a los mecanismos internacionales instituidos en forma de colaboración para lograr tal finalidad, como es el caso del control de convencionalidad. Es aquí donde se plasma la necesidad de implementar y desarrollar normatividades y estrategias efectivas que logren llevar el control de convencionalidad a la producción de efectos prácticos y no solo sentencias que terminan por continuar vulnerando o sin reconocer las respectivas indemnizaciones derivadas de las violaciones contra los derechos humanos. En un mundo como el de hoy, donde las violaciones de los derechos humanos no requieren del velo de la oscuridad para cometerse, las luchas por su protección se convierten en una temática de vital importancia para cada uno de nosotros. En especial si esa batalla para su garantía pretende la conformación de una herramienta de carácter transnacional, papel que juega sin duda el control de convencionalidad. Este se ha consolidado como el mecanismo de mayores estándares que puede encontrarse jerárquicamente, incluso por encima de los preceptos constitucionales de los estados por parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos, quienes, a pesar de tener establecidos en sus ordenamientos internos diferentes procedimientos para la protección de los derechos humanos, los mismos en muchas ocasiones no presentan una alternativa. El control de convencionalidad, por ser una figura de naturaleza netamente jurisprudencial originada en el seno de la Corte Interamericana, trae grandes retos por superar, dentro de los cuales encontramos la razón de ser de su existencia, pues al resolver y contemplar la finalidad u objeto supremo de este mecanismo, comprendemos que el espíritu con el que se manifiesta es la protección de los derechos humanos de cada uno de los habitantes de las Américas, y de esta forma su existencia queda plenamente validada. Es aquí como la eficacia de su aplicación establece otro gran inconveniente por resolver, problemática que dio origen a la presente investigación. Un ejemplo de esto lo encontramos en la relevancia del control de convencionalidad en su escena internacional. En el marco del proyecto de aula sobre el control de convencionalidad, realizado en el curso de Relaciones Laborales Individuales, los siguientes estudiantes expondrán su perspectiva y visión sobre este. Evelyn Arias, Rafael Ginás, Carolina Olivera, Daniela Quintana e Isaac Quintero. ¿Qué es? En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha surgido el concepto control de convencionalidad para denominar a la herramienta que permite a los estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales con la Convención Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia. Todo el aparato de poder público está obligado siempre a aplicar las normas de origen interno de forma tal que sean compatibles con las obligaciones internacionales del Estado y les den efectividad a los derechos consagrados interna e internacionalmente. Características. A. Consiste en verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas en la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte. B. Es una obligación que corresponde a toda autoridad pública en el ámbito de sus competencias. C. Es un control que debe ser realizado ex oficio por toda autoridad pública. D. Su ejecución
puede implicar la supresión de normas contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos, o bien su interpretación conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, dependiendo de las facultades de cada autoridad pública. Para efectos de determinar la compatibilidad con la Convención Americana de Derechos Humanos, no solo se debe tomar en consideración el tratado, sino que también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte. Este control es, por tanto, la concreción interpretativa y especialmente jurisdiccional de la obligación de garantía consagrada en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 1.1 y 2. Esta obligación de garantía se traduce en la obligación que asume el Estado de organizar todo el aparato de poder público para permitir el pleno y efectivo goce y ejercicio de los derechos y las libertades que se les reconocen en la Convención Americana de Derechos Humanos. A continuación se exponen las perspectivas y las visiones del control de convencionalidad. Este aporte fue realizado por las estudiantes Belsi Mozo, Eliane Higuita, Yanitza Gutiérrez, Valentina Bello, Carolay Palacio y mi persona, Paula Bisbal. Vamos a hablar sobre las perspectivas de nuestro control de convencionalidad, y una de ellas es demostrar la funcionalidad de su control dentro de las decisiones tomadas por la Corte. Busca generar formas de aplicabilidad dentro de las decisiones tomadas por los jueces colombianos. Ella también busca exponer acerca del funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre las formas de cómo llegar a este alto tribunal. También ha sido figura de serias precisiones en cuanto a la aplicación y verificación de la Corte haya realizado respecto al control que ejercen los estados a nivel interno. También se encuentran obligados a aplicar las normas de origen interno de tal forma que sean compatibles con las obligaciones internacionales de nuestro estado, pues dándole más eficacia y efectividad a los derechos consagrados no solo interna sino internacionalmente. Y vamos a hablar sobre la visión de nuestro control de convencionalidad, que es que el bloque de constitucionalidad como instrumento de internalización del derecho constitucional en Colombia es usado como herramienta de inclusión de normas y tratados internacionales en el ordenamiento jurídico interno. Nuestra Carta Política comprende otros elementos del derecho internacional, pues en este sentido contarían también con rangos constitucionales y con preeminencia ante este control. Depende porque los tratados internacionales se ajusten a nuestra Constitución, que no vayan en contraposición.